Bueno, bienvenidos a todos a este a este primer video blog que estoy haciendo. Eh, Muy excitante. Primero que todo, vamos a ver cómo sale. Nunca hice uno de estos, pero bueno, vamos a ver cómo va. Quiero mostrarme lo más auténtico posible. Eh, y también mostrarme, bueno, que entender que también puede salir no perfecto, ¿no? Esto de estar filmándose y grabándose, que es un poco complicado. Justamente para empezar este tema, que este tema, les adelanto, es incertidumbre. Estuve preparando un guión que lo tengo acá para ir guiándome y no ir perdiéndome en todo lo que le voy contando. Eh, Justo me salía hoy a la mañana la canción esta, la de preguntado donde quiera que yo voy y no lo puedo hallar. Bueno, tal vez la canción no es la mejor para cantar, o yo no soy el mejor cantante para cantarla. Pero bueno, vamos a hablar hoy un poco de la incertidumbre, ¿no? Que es un tema que me gusta tocarlo. Creo que a veces nos puede atravesar a nosotros en distintas etapas de la vida y a veces, siempre, bueno, siempre digo que cuando uno piensa que lo tiene resuelto o que entendió algo o que dominó algo, creo que la vida viene a veces y nos pone como ese mismo desafío, pero desde otro nivel, ¿no? Eh, para entrar un poco más en detalle o para entrar en detalle en este tema, es como la incertidumbre sería como vivir, vivir sin un cierre, ¿no? Vivir, y acá lo pongo como muy en una imagen que me gusta verlo mucho, es como, imagínense que, no sé, trabajaron toda su vida en relación de dependencia y, y justamente dejaron de trabajar en relación de dependencia y se armaron y empezaron a trabajar ustedes por su cuenta, ¿no? De hecho, lo hablaba con una consultante la semana pasada, que justamente ella trabajó, bueno, no toda su vida, pero mucho tiempo trabajó en relación de dependencia. El año pasado lo dejó y empezó a trabajar como Uber. Y justamente hablábamos esto un poco de la incertidumbre. Este video va también para vos, te lo voy a pasar para que lo veas. Eh, Hablábamos un poco de la incertidumbre y yo lo que le decía es como, imagínate que toda la vida, o bueno, o gran parte de la vida, o este último tiempo de la vida, uno vivió como si fuese un león enjaulado y como un león enjaulado y que de pronto a ese león le abren la puerta de la jaula, ¿no? Y sale y tiene toda la selva. Entonces, ese horizonte puede ser que a veces nos genere como cierto vértigo, ¿no? Entonces, claro, es que antes el león cuando estaba dentro de de la jaula lo que veía era ese borde, ¿no? Ese límite, ese cierre, ¿no? Que era el barrote de la jaula y hoy en día ve plantas, ve el horizonte, ve las montañas, ve lo que sea, ¿no? Ve mucho más. Y a veces ese vértigo, ese no cierre, esa no frontera, no estar en ese estado de estabilidad, por así decirlo, garantizada, puede generarnos este sentimiento de incertidumbre. Entonces por eso lo planteábamos como un vivir sin un cierre, ¿no? Como, o sin, no sé si una garantía, tal vez. Desde el lado mental, como si lo podemos analizar, se siente como falta de certeza, falta de información, falta de datos, ¿no? Hay algo que no tengo claro. eh, sí, eso, no está la información. Después, por un lado más emocional, podemos decir que es como una especie como de miedo, es un poco de inquietud por no tener como esa información, pero también al mismo tiempo es como una apertura. Y decís, bueno, che, la apertura está buenísima, sí, claro, pero como decía el tío de Peter Parker, que a mí me encanta siempre citar esa frase, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, que creo que en realidad no la dijo él claramente, la dijo otra persona, pero por lo menos yo se la valoro al tío de Peter Parker, ¿no? Esa responsabilidad de poder ver tanta apertura y tener tanta apertura conlleva una gran responsabilidad de poder estar dentro de eso.
y de poder vivirlo y de poder transitarlo. Por otro lado, ya hablábamos de algo mental, de algo más emocional, de algo existencial, podemos decir, ¿no? Eh, es el hecho de no poder controlar la vida, no poder controlar lo que nos va a pasar, como ese futuro o lo que nos está pasando ahora en el presente, ¿no? Eh, es eso de querer siempre controlar lo que está pasando. Eh, y ahí esto es cuando esta incertidumbre, cuando la vemos o la tocamos de esta manera, nos genera como cierto dolor. Eh, y es como un dolor generalizado, como un malestar, una angustia, se suman varios factores, ¿no? Entonces la incertidumbre es como un gran maestro de la vida que nos viene a incomodar desde todos lados, ¿no? Eh, pero a veces yo creo que la incertidumbre, este dolor que nos genera, puede ser como el umbral de decir, che, hasta acá estoy, me está doliendo, hasta acá me está desafiando, pero puede ser el umbral para pasar a una verdad más transformadora, ¿no? Una verdad de cada uno de nosotros. Pero esa verdad eh, requiere cierto proceso interior y previo, ¿no? Es como, hay una frase que también me gusta mucho, que es ese, esa magia que estás buscando está en el esfuerzo que estás evitando, ¿no? Esa magia, esa verdad, por así decirlo, que estás buscando, inconsciente o conscientemente, está en ese esfuerzo que estás evitando, ¿no? O sea, obviamente que la frase se la puede entender de distintas maneras. Desde un lado metafísico podría ser eso, ¿no? Como esa verdad que estás buscando afuera, o en el futuro, o más adelante, o adentro tuyo, está en esa transformación, en ese proceso interno que querés o tenés que vivir. ¿Qué se siente? Como ampliándolo un poco más, se siente como una niebla, como una tensión, como una oscilación de em, está bien, está mal, estoy por el paso correcto, es lo que siento, ayer sentí una cosa, hoy siento otra, hoy quiero A, pero mañana quiero B, y ayer quería Z, y al mismo tiempo, entre todo este espacio que no sé qué quiero o qué siento, eh, me siento vulnerable, me siento como un niño que necesito como acurrucarme así y que me abracen y estar acompañado, ¿no? Y decir, che, loco, ¿quién me cuida? ¿Quién me protege? ¿Quién me dice todo va a estar bien? Pero al mismo tiempo también se siente como esto, como, che, loco, si bien soy un niño que estoy así todo acurrucado, también veo el horizonte y tengo todo esto por conquistar, por ir, por comerme la cancha, ¿no? O sea, pero también es como mucho cansancio, agotamiento, ¿no? Es como, para poner otra metáfora, y me gusta ponerlo como en metáforas, es como estás en el medio del océano y estás en un barco, en una barca, en una balsa, eh, y estás, o sea, tenés todos los horizontes habidos y por haber. Tal vez no ves ninguno, obviamente sabés que si remás, efectivamente vas a llegar a algún lado. Entonces la incertidumbre puede ser, che, me moriré remando antes de llegar, llegaré a África, llegaré a América, llegaré a Europa. Si llego a Europa, llego a Portugal, llego a España, ¿a dónde llego? ¿Argentina? ¿México? Eh, Entonces, claro, es como esa apertura y es ese cansancio porque decís, che, yo ya remé pensando de que iba a llegar hace 3 días que vengo remando y no veo el horizonte todavía. Eh, ¿Será correcto? ¿Estaré bien? ¿Me alcanzará la energía? Bueno, ese es un poco el cansancio, ¿no? De haber caminado, transitado, corrido, probado alternativas, trabajos, tareas.
Em, pero creo que más allá de todo, si vemos en la incertidumbre, la tomaría yo por lo pronto como un sentimiento existencial, no como una emoción y no como un sentimiento puro y duro, sino que lo veo como algo, como un sentimiento como más trascendental. Por eso le pongo la palabra existencial. Y acá siempre me gusta como investigar a algunos pensadores, filósofos, capos de la vida. Eh, si lo tomo primero a Sócrates, ¿no? Como él pondría mucho en valor el no saber, esta incertidumbre, como el no saber, eh, que él nos dice, che, mira, acá en el no saber, ojo, porque este es el umbral, ¿no? Como decíamos al principio, eh, para la apertura de cosas nuevas, de cosas. Entonces, creo que desde ese lado está bueno verlo como un valor. Del otro lado, Platón nos podría decir, por ejemplo, o creo yo que nos podría decir que ya vivir en este mundo sensible implica como cierta inestabilidad. Pero claro, el punto que vos podés decir, bueno, pero yo antes no la sentía. Bueno, hay que entender hasta qué punto antes vivías realmente o antes no. Hasta qué punto antes estabas en una Matrix y saliste de esa Matrix. Seguramente, creo yo, ¿no? Es para otro libro, pero cuando entramos de una Matrix, salimos de una Matrix, perdón, entramos a otra. Pero digo, en ese mientras tanto, donde empezamos a vivir y a ver, a entender el mundo, a vivir en ese mundo sensible que es inestable porque son emociones que nos van cambiando y las vamos sintiendo, por eso es el mundo sensible. No estamos viviendo desde una racionalidad, desde un automatismo. Estamos viviendo desde el sentir y el sentir es diverso. Eh, entonces, implica esa cierta inestabilidad, implica esa cierta vulnerabilidad. No eterna, no, nadie dice eso, ¿no? Pero que sí implica que exista. Por el otro lado, Aristóteles, tal vez un poco más pragmático, creo que podría hablarnos un poco de la frónesis o de la prudencia, ¿no? O en realidad también como la posibilidad de tener criterio para poder decidir y discernir entre una cosa y otra, ¿no? Porque a veces nos pasa que, que la incertidumbre nos da este espacio de no saber si es A o B. Entonces, creo que en ese sentido, Sócrates nos diría, bueno, mira, acá, Sócrates, perdón, Aristóteles nos diría, bueno, acá tenés este criterio en el medio de todo de toda incertidumbre para poder elegir. Los estoicos siguiendo como un lado más pragmático también, bueno, lo separarían como mucho más en qué depende de mí y qué no depende de mí. ¿Sí? Como lo que depende de mí, ok, me enfoco, do it, lo hago, y tal vez lo que no depende de mí, bueno, eh, lo dejo, ¿no? Que se vaya acomodando en ese fluir. Y ahí me viene mucho Lao Tse con el taoísmo, que Lao Tse confía mucho en ese fluir, ¿no? Es como... el taoísmo siempre lo ve como que uno está en el medio de una balsa, en un arroyo, ¿no? Y como que pelear contra el arroyo sería como una locura. La incertidumbre, si yo voy a llegar a una orilla o voy a llegar a otra, está. Lo que te dice Lao Tse es, bueno, mira, déjate fluir, déjate ir, tarde o temprano vas a llegar a la orilla que vas a tener. Pero no es un dejarte ir, un fluir sin hacer nada. No, es un dejarte ir remando, ¿sí? Como para ir esquivando piedras que puedan llegar, pero haciendo pequeñas acciones, como en el movimiento, para ir encauzándote. Eh, Kierkegaard, en ese lado, que también es una mirada que también me gusta mucho, lo ve como, che, toda esta incertidumbre que yo tengo genera, bueno, viene creada
por esta libertad que yo tengo, que empiezo a ver, y esa libertad me produce mucho vértigo. Claro, porque es como me dan de vuelta a mí el poder, ¿no? Yo soy un león que estoy enjaulado, ya tengo esta estructura, ya me pongo en esta mentalidad, pero si yo en realidad tengo la posibilidad de todo el horizonte de elegir, bueno, uf, qué responsabilidad de elegir, ¿no? Sobre todo cuando siempre eligieron mis padres por mí, siempre trabajé en un lugar donde no decidía yo o ejecutaba simplemente, o en esta relación siempre me apoyé en que el otro tomara las decisiones y ahora soy yo quien tengo que tomarlas porque me separé o lo que sea, ¿no? Eh, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y del otro lado, creo que Carl Jung diría en este sentido, che, pensalo de este lado en el sentido de estás como en una transición psíquica entre pasar de un antiguo yo a un nuevo yo, estás como en ese limbo y al estar en ese limbo es quién toma esa decisión, ¿no? ¿Quién marca el rumbo o desde dónde te estás sintiendo, ¿no? Entonces eso produce como esa inestabilidad, eh, pero es porque no está definido bien ese yo, ¿no? Entonces también la incertidumbre puede venir en momentos de mucha transformación o de cambio y tal. Bueno, y por último, Víctor Frankl, creo que en ese sentido, bueno, o en el sentido, es una persona que habla mucho del sentido y dice que esta incertidumbre viene a dar respuesta de sentido, ¿no? Y es como, bueno, me separé de mi pareja, ahora tengo un mundo de oportunidades, tengo un mundo para sentirme, para lo que sea, y es como, bueno, ¿cuál es el sentido ahora? Si antes el sentido era lo otro, ¿no? El antiguo yo diría Jung, ahora en este nuevo sentido, ¿qué es? ¿Qué es? Eh, se preguntaría Víctor. Eh, entonces, yo si lo pudiese poner como en antítesis, o sea, si pudiese empezar a resumir un poco esto, diría, el antítesis por un lado es el no saber, o sea, perdón, el no saber como antítesis podría ser la certeza como algo más superficial, pero por el otro lado es la confianza, ¿no? No saber, confianza. Luego de esta apertura que veíamos tan grande, la antítesis podría ser el sentido, la falta de controlar las cosas, de querer agarrarla o controlar para que todo esté bien, tendría que ser o podría ser la presencia, donde no trato de agarrar nada, sino que trato de estar presente en lo que me está pasando, controlar que lo externo, no, controlar lo mío interno, cómo me siento a partir de la incertidumbre. Y por el otro lado, la ambigüedad, esa oscilación que hablábamos al principio, en el criterio de poder discernir entre una cosa y la otra. Entonces, para ir viéndolo, podemos decir que primero teníamos la confianza, trabajar en la confianza, que es como el sentimiento, ¿no? Como cuál es mi lugar de confianza, donde me siento como seguro, eh, en enfocarme en mis padres, en mi familia, en mis amigos, en algún referente que yo tenga, en mi yo interno, en mi yo superior, en Dios, en el universo, la vida, esa imagen nuestra que nos genera esa confianza, ¿no? En ese yo del pasado que pudo hacer un montón de cosas y que las logró y que por qué no las va a poder hacer en el futuro también. O sea, si en el momento en el pasado, cuando vivimos algo de incertidumbre y creíamos que tal vez no lo podíamos hacer, ¿quién te dice que en el futuro también o ahora no te vuelva a pasar lo mismo? Que creas que no, pero al final después puedas. Por otro lado, perdón, y la confianza, eso como, si le queremos poner un elemento como el agua, ¿no? El agua como ejemplo de los sentimientos. Luego el sentido, como esa chispa que se prende en el futuro, que puede ser el fuego, ¿no? De ese para qué viene a mostrarnos esa incertidumbre, cómo la puedo transformar en un sentido, en un para qué.
Y por el otro lado, la presencia que hablábamos como un símbolo, un elemento podría ser la tierra, ¿no? Como esto de estar plantado, una tierra taurina, como un toro, ¡pum!, plantado en la tierra, que me diga, ¡pum!, acá estoy, sintiendo, viviendo, estando presente en lo que me pasa, no afuera, sino internamente. Y por el último lado, el criterio, ¿no? Como este lado de el mundo de las ideas, pum, 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 pum. Tengo varios horizontes, bueno, pum, elijo ir para acá. Estoy en el medio del océano, sé que el sol salió por este lado, entonces si salió el sol desde este lado, voy a ir a remar por acá, porque sé que yendo para este lado voy a encontrar o podría llegar a encontrar tal cosa. Entonces, para mí es importante, para ir cerrando un poco esto, sentir o pensar en la incertidumbre como gran maestro de la vida. Importante esto. Cuando nos venga la incertidumbre, no tomarla como un espacio de, de dolor y ya, sino tomarlo como un gran maestro. Un gran maestro puede ser el miedo, ya hablaremos de eso, pero también el gran maestro puede ser el señor incertidumbre o la señora incertidumbre, como quieran ponerle. Y entender ese para qué es increíble, porque cuando le entendemos el para qué, le damos un sentido, eh, la transformación empieza y también nuestra perspectiva sobre eso cambia. Y ahí es cuando pienso y digo, bueno, ese para qué, cada uno está bueno que lo encuentre, que tenga la posibilidad de ser creativo y encontrar el para qué viene esa incertidumbre hoy a cada uno de nosotros. Puede ser a veces para enseñarnos humildad, eh, para aceptar, por ejemplo, que no sabemos todo en la vida, que a veces necesitamos tener bueno, que tenemos que seguir aprendiendo, ¿no? Que tenemos que aprender a mirar la vida desde otra mirada, desde un lado más. Y ahí viene la palabra madurez, como nos enseña a ir como desde un lado más maduro, donde entendemos de que no hay que tener seguridades infantiles, por ejemplo, entonces nos enseña como a esa inseguridad esa seguridad, perdón, que teníamos que era como muy infantil, en este momento de conciencia, en este nivel de conciencia que tenemos ahora, esa seguridad ya no sirve. Tal vez viene desde un lado a enseñarnos un poco de fe, de, de poder sostener, eh, cierta imagen, ¿sí?, nuestra. Y ahí la fe es, tanto, como decíamos antes, la imagen de cada uno que sea, pero de sostener esa imagen que nos acompaña en este proceso es como muy fundamental, ¿no? O tal vez aprender a armar discernimiento, a poder tomar el criterio y poder discernir de un lado o del otro. O encontrar la creatividad, ¿no? En el hecho de decir, che, ¿esto para qué viene? Para mostrarnos algo, y ese encontrar algo nuevo, siendo creativo, nos habla de despertar de cierta situación. O por otro lado, puede venir desde simplemente como hacer como una rendición activa, ¿no? Y ahí es cuando digo, che, aprendo a soltar las cosas y a confiar un poco en lo que es la vida. Ahora sí, para cerrar, tengo dos cosas más que tengo apuntadas que quiero contar. Eh, por un lado es, si podemos entender algo como certeza de la incertidumbre, es que creo que nos viene a preparar para algo mucho más grande. Y eso está bueno que lo pensemos y lo sintamos, que seamos conscientes de esto. Es un gran maestro que nos viene a preparar para algo más. No sabemos qué puede ser, pero confiemos que hay algo más grande. Seguramente, porque cuando aprendamos bien o entendamos para qué vino, cuando
la tormenta pase, claramente lo vamos a poder ver. El punto es, mientras vamos caminando con esa incertidumbre, caminemos con el corazón, caminemos confiados en que va a pasar, en que vamos a ser más sabios, que vamos a estar más iluminados, que vamos a tener más fuerza, más fortaleza, más poder, más lo que sea. eh, y que eso nos va a hacer mucho más grandes. Eh, el punto también es entender que este misterio, a veces cuando lo estamos viviendo, lo único que nos pregunta o nos dice ahora es, ¿qué acción concreta puedo resolver hoy, ahora? Tengo un montón de cosas en la cabeza, tengo un montón de sentimientos encontrados. Bueno, ¿qué es lo que hoy podés cerrar? No, no pienses a futuro tanto, pum, 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 pum. ¿Cuál es el propósito tal vez de hoy del día? Che, mira, es hacer esto, esto, esto y esto, o es verme con dos, tres amigos, charlar de lo que me pasa, fin. Tal vez es leer algo, investigar algo, lo que sea. Ponete una acción concreta, no te exijas demasiado, sino exigite lo que hoy puedas hacer, desde una mirada empática y amorosa. Y por último, acordémonos que somos quienes somos cuando estamos transitando y viviendo esta inestabilidad de este mundo sensible. No en el mundo de las ideas, sino acá en la tierra, hoy, que somos. Eh, y la pregunta es, con la incertidumbre es, ¿quién sos o quién soy cuando todavía no sé? Cuando no sé quién soy, cuando no sé qué hacer. ¿Quién soy en ese momento? Soy una persona que se habla con paciencia, que se habla con ternura, que se abraza a sí mismo, que se da el espacio para sentirse, eh, que siente y acciona, ¿no? Importante de eso. Así que bueno, nada, espero que les haya gustado. Eh, yo la verdad que disfruté mucho hablando de esto, la verdad que hablarlo también me da muchísima conciencia a mí y espero que les haya gustado. Si quieren escriban qué cosas les gustaron y tal y bueno, claramente lo podemos charlar y armar otro video y bueno, esto lo digo lo dije todo desde el corazón y espero que les haya podido ayudar, acompañar, iluminar, no sé, lo que sea. Pero bueno, un abrazo grande a todos. Chau, chau.